Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva clase, la segunda de esta serie, en la que vamos describiendo y les vamos dando pautas para el primer ejercicio del año, que como habíamos dicho, se refería a la vivienda individual entre medianeras. La clase pasada, cuando nos referíamos a la vivienda individual entre medianeras, habíamos hablado de tejido, de lo que era la ciudad consolidada, cómo estas construcciones que se alinean una detrás de otra sobre la línea de la calle van definiendo ese telón que es la fachada de calles que son con edificaciones construidas sobre la línea de edificación. Cuando falta una de esas viviendas, como en este caso, da la sensación de que esas medianeras son como manos tendidas que están pidiendo ver de qué forma se unen y cómo se produce el vínculo entre esas dos construcciones existentes. Pero para ello debemos tener en claro qué tipo de ciudad es la que estamos, sobre la que tenemos que operar y cuál es la característica de ese entorno al cual nos estamos refiriendo. La ciudad donde vamos a trabajar este año es la ciudad de Córdoba. Como ustedes sabrán, es una ciudad de características concéntricas, es decir, es una ciudad que tiene su centro histórico y geográfico, se da justo en el centro geométrico de la planta, que es el punto más bajo de la ciudad, y es una ciudad que tiene un desarrollo hacia el noroeste y se ve interrumpida en su topografía por la presencia del río Suquía. El río Suquía define dos áreas urbanas, un área norte y un área sur, y a su vez va generando una serie de bolsones en su recorrido que han sido ocupados con el tiempo por distintas situaciones urbanas. Bueno, en este caso el Chato Carreras, por supuesto el centro histórico de la ciudad, y en este lugar el barrio al cual nosotros vamos a trabajar, que es el Barrio Juniors. Barrio Juniors es un barrio que está construido entre el tejido tradicional de la ciudad, de uno de los barrios pueblos, que es el Barrio General Paz, en este punto, y el río. Es como que quedó aprisionado entre lo que es la traza de la calle Rosario de Santa Fe, que de alguna manera divide los dos distritos, Barrio General Paz al norte y Barrio Juniors al sur, de esta interrupción de la traza del damero que venía de Barrio General Paz, generando este bolsón con un cambio, un giro geométrico precisamente de ese damero que produce esta variación en el Barrio Juniors. A su vez, el Barrio Juniors presenta una serie de particularidades, es que hoy acentuadas por la presencia de una costanera a un nivel mucho más alto que el de las casas, el de las viviendas que están alrededor de la costanera, está totalmente limitado y no tiene un acceso directo hacia el río, sino precisamente un barrio que funciona como puertas adentro, ¿no? Es un barrio muy característico, con una alta identidad de sus propios ocupantes. Yo creo que hay un orgullo de ser de Barrio Juniors, es un barrio muy tranquilo, residencial y que está muy cerca del centro, donde uno tiene las características de un barrio residencial tranquilo, pero a minutos del centro, caminando si se quiere, ¿no? Ese barrio que yo decía que está limitado, por un lado se limita por la avenida Rosario de Santa Fe, cuya ruptura de trama se ve reforzada por un cambio de normativa, ¿no? Es decir, la normativa a partir de esta línea pasa a ser de edificios en altura, lo que posibilitó el boom, digamos, inmobiliario de Barrio General Paz a partir de los años 90. Y a su vez también decíamos que por un lado es la calle Rosario de Santa Fe, pero también hacia el borde del río hay una serie de edificaciones que quedaron como remanente de otras épocas, cuando el río catalizaba situaciones industriales, donde en este caso es una papelera
hoy digamos, en proceso de modificación, de transformación. Ha sido demolida casi toda su superficie. En este caso, lo que es actualmente el Hospital Neuropsiquiátrico, la Agencia Córdoba Ciencia, en este caso un grupo de vivienda colectiva de altísima calidad constructiva y ambiental, y un club deportivo, el famoso Club Juniors. Todo esto, como les decía, es la costanera, pero una costanera que ha sido construida en un nivel mucho más alto de las viviendas, lo cual impide el acceso directo de estas viviendas al río. Dentro de esta geometría, nosotros detectamos una particularidad en este sector que es, vamos a ver si podemos ir a la anterior, la siguiente. Son dos manzanas que, como una particularidad dentro del tejido de damero, aparecen dos manzanas que generan en su interior un inédito pasaje. Acá vemos toda la trama del barrio y en este punto una manzana doble con un pasaje en el medio. Bueno, es en ese punto donde nosotros vamos a trabajar. Son esas dos manzanas, ¿no es cierto?, como referencia urbana, y la presencia de un pasaje con una geometría y unas proporciones diferentes a lo que es el resto de la ciudad, ¿no?, del resto del barrio. El barrio son calles anchas, con veredas muy anchas, muy apacibles, con árboles, y el pasaje cambia de proporción. La vereda y la calle es mucho más angosta en este punto. Acá vemos una volumetría del barrio y en ese punto nos damos cuenta que hay una gran homogeneidad. Fíjense lo que es las proporciones y las alturas, son todas edificaciones de una o dos plantas, viviendas individuales que se alinean hacia los bordes de la calle. Este punto, fíjense, en este lugar, es donde nosotros vamos a trabajar. Es el número 920 del pasaje Laurencena. ¿Por qué elegimos este lote en particular? Bueno, lo hemos elegido primero porque es un lote característico que mide 9 metros de frente por 22 de profundidad. Es un lote que tiene una orientación norte, levemente girado hacia el este en su fachada. Como ustedes verán, tiene una fachada muy angosta de 9 metros de ancho y una profundidad de 22 metros. Aquí lo vemos, y lo vemos dentro del tejido de la ciudad, y vamos viendo que en el lugar donde nosotros vamos a trabajar, hoy existe una vivienda, pero es una vivienda que rompe con la estructura tipológica de las viviendas del entorno, que son viviendas de techo plano, construidas sobre la línea de edificación, y aparece una inédita vivienda pintoresca en ese punto, ya la vamos a ver en fotografías, y retirada, ¿no? Es decir, que nosotros pensamos que sería bueno, esa idea de las manos tendidas, ¿no?, de retomar aquel discurso inconcluso por la irrupción de esta vivienda de carácter inédito para el tejido del barrio. Aquí la vemos, es decir, este es el espacio teórico, el amarillo, que nosotros vamos a utilizar, y la vivienda existente como atrapada en el interior, y que nosotros vamos a considerar que esa vivienda no está. Ahí está en fachada, y vemos que el lote, si lo vemos de frente, las dos medianeras miden 6 metros de alto. Nosotros vamos a tener que trabajar en este espacio. Aquí se ve una fotografía del pasaje. Esto es en la intersección de la avenida La Plata, la calle La Plata, con el pasaje Laurencena. Está tomado desde la calle La Plata. Y ahí vemos cómo, lo que les decíamos, ese barrio de calles anchas y veredas anchas se transforma en un pasaje de otras proporciones, ¿no?
Como vemos, es un pasaje muy agradable, con muchos árboles, una sensación apacible de barrio, de tranquilidad. Si vemos, por otra parte, hay una gran homogeneidad en la arquitectura, ¿no? Es una arquitectura de la misma época, casi todas construidas alrededor de los años 40, con variantes estilísticas, pero una gran homogeneidad en el tratamiento general. Una especie de pintoresquismo con ladrillo visto, pero un primer pintoresquismo con la piedra París o la piedra Mar del Plata, digamos, en el zócalo, pero no un pintoresquismo de techos inclinados, sino de techos planos, la utilización de la piedra laja. En este caso podemos ver también una vivienda racionalista tardía, ¿no? Una transición entre el racionalismo y el pintoresquismo. Y bueno, esa continuidad de viviendas de una y dos plantas que estábamos hablando. Pero lo importante en este caso es esta atmósfera, ¿no? Esta idea de continuidad, esta idea de tranquilidad. El pasaje al fondo remata lo que se ve allá al fondo, por la calle Bahía Blanca, y más allá el hospital neuropsiquiátrico. Precisamente esta fotografía está tomada desde el hospital neuropsiquiátrico, desde la esquina. Si nosotros vemos, bueno, acá aparece la continuidad, por suerte, de alguna manera el canal de la calle está reconstruido por estos árboles, ¿no es cierto?, lo que les da una frescura y una sensación de calma, ¿no? La vivienda nuestra estaría por acá, ahora lo vamos a ver, y hay todo como una continuidad de la arquitectura, ¿ven? Acá hay una arquitectura de unas características pintorescas y demás, acá hay otra, y esta vivienda que realmente no tiene continuidad con el resto del tejido de la cuadra, sino que es una vivienda, otra escala, otras proporciones. Fíjense las medianeras expuestas en ambas casas y cómo esas ganas, ¿no?, de tomarse de otra manera, ¿no?, y empezar a entender lo importante que son las continuidades urbanas para la creación de determinados tejidos y de determinados contextos. Bueno, vamos a ver ahora cómo podrían ser algunas estrategias de ocupación del lote de estas viviendas entre medianeras. Bueno, hay como distintas formas y distintos puntos de vista. Hasta ahora lo hemos visto desde lo formal, pero siempre la forma en arquitectura está relacionada al contenido, a la tipología, a las componentes espaciales que definen esa tipología. Cuando en la clase pasada hablábamos de los universos interiores, bueno, esos universos interiores, aparte de tener una poética, una poesía y una idea de recrear determinados paisajes o determinados relatos interiores, también tienen determinados usos. Esos usos nosotros los podemos ver, por ejemplo, aquí hay una vivienda. Esto es una vivienda típica de barrio, este es de la cooperativa Horizonte, donde vemos, bueno, vamos a ver anteriormente, vamos a describirla. Por acá está la calle, la casa se retira, tiene un retiro, un jardín verde, un espacio, dejan un espacio para guardar el automóvil, se ingresa por aquí a la vivienda, tiene un patio al fondo. Esta vivienda tiene una especie de hall, hay un estar, aquí hay como una especie de living, un espacio cuadrado de 4x4, un estudio, posible dormitorio, en el centro un baño, en este caso aquí un comedor, una cocina y una escalera para acceder a la planta alta. Fíjense que la relación con el patio, esto es una ventana, se da únicamente por esta puerta, es decir, que hay un sector del fondo que es simplemente un remanente que queda verde atrás del lote. Fíjense en ese detalle. Bueno, se sube por la escalera a la planta superior
hay un pequeño pasillo, un baño encolumnado con el baño inferior. Fíjense aquí hay un muro técnico, la cocina, el baño, un baño en la parte superior, y eso me hace acceder a 1, 2 dormitorios y un tercer dormitorio en suite que abre hacia un balcón hacia el frente y un vestidor hacia el fondo. Nuevamente todo el fondo se lo ve tapado y solamente una habitación tiene una ventana que da a ese patio posterior. Es decir, que el lote se ve dividido por la vivienda en dos partes, ¿no? En un jardín y en un fondo. Es muy curioso porque este espacio jardín habitualmente no es muy aprovechado porque está muy abierto, muy expuesto. Normalmente acá se le coloca una reja, pero no es un espacio donde uno pudiera hacer actividades, qué sé yo, comer un asado, reunirse en familia y demás, por la exposición que tiene hacia lo público, el jardín. Y hacia el fondo, si ustedes ven, el patio del fondo es totalmente o sea, es muy dificultosa la accesibilidad. Permanentemente hay que pasar por el espacio de uso de la cocina para poder acceder al patio. Es la única forma de acceso que tiene esta vivienda hacia el patio. Es decir, que el espacio abierto, que es esa superficie tan deseada por la gente, que tiene que ver con la vida al aire libre para nuestro clima, se ve totalmente interrumpida por la aparición de la vivienda en el medio, sin dejar posibilidades de integración de estos espacios a los interiores de la vivienda, ¿no? Si nosotros hiciéramos una simplificación de lo que, como para ir entendiendo las formas de ocupaciones de las casas, podríamos decir que una casa puede dividirse como en 4 grandes paquetes, ¿no? Un área diurna, un área nocturna, un área de circulación y un área de servicio, ¿no? Como decíamos recién, acá se accede por este porche, hay como una circulación que me lleva a la escalera, y el área diurna se divide en este living, en este otro escritorio y este estudio o pseudo dormitorio, el baño y la cocina como núcleo de servicios con un muro sanitario. Accedemos a la planta alta por esta escalera. Nuevamente aparece la circulación como un paso, y la zona nocturna en azul está formada por estos 4 elementos que esos 3 elementos que se apilan sobre el estar diurno y prácticamente copian las formas, al ser muros portantes, se apoyan unos sobre otros y copian la forma de la planta baja. Ahí lo tenemos como es el esquema de la vivienda, ¿no? El área diurna en celeste, las circulaciones en magenta, el área nocturna en azul y un núcleo compacto de servicios. Si lo observamos en 3 dimensiones, esta es la idea de la casa, ¿no? Es decir, dividir el lote como en 2 fracciones, dejar un espacio para el automóvil y armarse como una unidad compacta en el medio del lote. Si lo viéramos desde este punto de vista, este sería nuestro lote dentro de el tejido urbano que nosotros estamos trabajando, y veremos que dentro de ese vacío, cómo es la estrategia de ocupación del lote si nosotros hiciéramos la hipótesis de hacer una casa como esa que teníamos de ejemplo en el lote que nos toca. Se colocaría el estar diurno como en el medio entre el frente y el fondo, dejando un retiro verde delantero y un patio trasero de, como decíamos, como si fuera el patio de la casa, como un espacio verde del fondo de la casa. Luego tendríamos una circulación compacta en el medio que articula la planta baja con la planta alta. En la planta alta tendríamos el estar nocturno, o sea, los dormitorios, y luego una columna de servicios en este punto, más la zona para el guardado del automóvil. Si volvemos, ahí entendemos
cómo es la lógica que define esta vivienda compacta, ¿no es cierto? La coloco en el medio del lote, dejo un retiro en la parte delantera, un patio al fondo y me distribuyo en 2 niveles, colocando un núcleo de servicios de 2 niveles precisamente en este punto, las zonas nocturnas en la planta alta y las zonas diurnas en la planta baja. Las zonas diurnas abriendo francamente hacia la calle y de alguna manera cerrándose hacia el fondo por la presencia de la escalera y la zona de servicios. Vamos a verlo de nuevo. Aquí está. ¿Ven? Se ingresa a la casa. El estar diurno, miren, se cierra. Se puede acceder. La única puerta que existe hacia el patio es esta, llamado el patio del fondo. La escalera, el núcleo sanitario y la zona de dormitorios que rodea a ese núcleo sanitario. Muy bien. Eso daría como resultado una vivienda de este tipo, que fíjense que produce lo que decíamos recién, una ruptura en la continuidad de la arquitectura de esta calle, generando una situación inédita, diferenciada dentro de las medianeras, el tejido de medianeras que tenemos en el borde. A modo de ejemplo, le vamos a dar otras miradas. Cada uno de ustedes lo verá en los ejemplos que ya le hemos dado y en otros ejemplos más que vamos a ir desarrollando en cada uno de los talleres. Hoy le vamos a mostrar una casa que le hicimos un análisis, que es otra estrategia de ubicación en el lote. Es la casa Fanego de Sergio Fanego, el arquitecto Sergio Fanego, más el gabinete de arquitectura, ¿no es cierto?, del famoso arquitecto paraguayo Solano Benítez. Es una casa del año 2003 en Asunción, Paraguay. La casa se desarrolla en 2 niveles. Esta es la planta baja, esta es la planta alta y este es el corte de la casa. Bueno, está al revés, ¿no es cierto? En este caso, este sería, de este lado estaría la calle, estas serían las medianeras. Y este es el corte. Pero fíjense que tiene una estrategia absolutamente diferente a la casa anterior. Primero, coloca la vivienda al fondo, parte de la vivienda, o sea, la planta baja de la vivienda, al fondo del lote, generando un gran espacio abierto hacia adelante, al cual abre francamente las zonas de estar diurno, y un pequeño patio que posibilita ventilaciones cruzadas, pero también le da la posibilidad de ventilación a el núcleo de servicio, básicamente a la doble orientación de cocina, lavadero, habitación de servicio y baños. ¿No es cierto? O sea, se coloca al fondo del lote, se deja un gran retiro en la parte de adelante y un pequeño patio en el fondo. Fíjense el cambio de estrategia, porque acá la idea es que todo este flanco dé hacia la zona verde. Pero la originalidad de la estrategia es que la planta alta, en vez de colocarla encima de la planta baja, lo que hace es colocarla más adelante, generando en la parte inferior una zona que puede servir para guardado de automóviles, como quincho, como galería, o sea, como espacio semiabierto. No se olviden que está en Asunción de Paraguay, donde estos espacios a la sombra y aireados son absolutamente determinantes. A su vez, se produce con una escalera un conector puente que vincula esa planta baja con la planta superior. Ahora lo vamos a explicar de una manera más simple. Esta es la casa, ¿no es cierto? Tenía una situación particular de que estaba construida entre medianeras con un edificio muy alto que de alguna manera irrumpía en el tejido bajo del barrio, y una casa
pintoresca en el otro sector. La casa, como ven, se construye, vamos a volver a la anterior, se retira un poco de la línea de edificación, pero la cierra con una gran placa de ladrillo a la manera de un portón que permite el acceso de automóviles, pero le da privacidad a todo el espacio interior, incluyendo el jardín. Cruzando este primer filtro, nos encontramos con ese cuerpo primero que decíamos, que son los dormitorios, que están aquí arriba y que generan por debajo este primer espacio semiabierto. Fíjense, el asador, bueno, la mesa de ping pong, bueno, el espacio, digamos, el quincho de la casa. Y más allá se intuye la luz que viene del primer patio, y más atrás, fíjense, vamos a ver si se ve un poquito mejor en la próxima, aquí están desde ese primer lugar, ese primer patio y la zona de estar al fondo, que abre francamente hacia ese patio y hacia esta zona de quincho. Aquí lo vemos desde la parte de arriba, cómo se van dando las vinculaciones de las distintas áreas funcionales, ¿no? En este punto tenemos el living, el estar de la casa, abriendo hacia el patio. Esto que vemos acá era ese puente que veíamos de la conexión de la circulación de la escalera y el puente que vincularía lo que estaría aquí delante, la zona nocturna. Ahora lo vamos a ver interiormente. Fíjense cuando hablábamos de paisajes interiores, ¿no? De universos interiores, la poesía que tiene este conducto, ¿no es cierto?, que vincula las áreas diurnas y las áreas nocturnas a través de un espacio de altísima calidad ambiental, armado con diferentes texturas de ladrillo, brillos, pisos translúcidos y demás, que le van dando esa ambientación a ese pasillo que es largo y angosto, pero que tiene una alta calidad ambiental. Ahí lo vemos nuevamente cómo se arma ese patio, el estar, el pasillo que vincula con el área nocturna que estaría en la otra punta. Y aquí lo vemos con el código de colores que utilizábamos recién, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir que la casa vincula hacia el fondo. Ahí está el estar diurno, la zona de servicios, las circulaciones con su escalera. Subo por las circulaciones, me vinculo y me encuentro con el estar nocturno hacia adelante, que son estos 3 dormitorios más un par de baños. Fíjense acá cómo se produce. En vez de estar la planta alta encima de la planta baja, la planta alta se corre como si tuviera rueditas y genera el estar nocturno más adelante. Eso vacía la planta baja y permite este espacio intermedio y la utilización de todo el tamaño del lote para la vivienda. No era esa subdivisión que veíamos en la vivienda anterior, que dividía el lote en 2 partes que no tenían un uso muy definido. Aquí está la síntesis de esta casa, y observemos nuevamente cómo se van dando los paquetes funcionales, ¿no? Área diurna, planta baja, abriendo hacia el patio, servicios, circulación y área nocturna hacia la calle. Vamos a ver si nosotros hiciéramos el ejercicio de colocar una vivienda como esa, con la misma estructura, dentro del lote que a nosotros nos toca, veríamos que ahí tenemos el espacio disponible, ¿no? La zona diurna, la zona nocturna por delante, los servicios y la circulación que los une. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo esto aparece en el paisaje. Es bueno que ustedes vayan viendo las proporciones, las escalas y cómo con pequeños gestos y decisiones proyectuales uno puede modificar la arquitectura y generar una arquitectura de alto valor ambiental que resuelva los problemas domésticos, la habitabilidad, pero que a su vez también genere estas situaciones que son tan deseadas por las familias.
Bueno, hasta acá le vamos a dar este tipo de instrucciones en relación a una idea de relación con el sitio, con el lugar, pero siempre anclado en la espacialidad. Y la espacialidad está relacionada con la vida. Cuando nosotros hablamos de estares diurnos, estares nocturnos, espacios exteriores, espacios de sombra, siempre estamos hablando de habitabilidad. Siempre estamos hablando de la persona y cómo mejorar la vida de la gente. En arquitectura no existen las recetas, existe la creatividad, existe siempre mirar la realidad desde otro punto de vista. Creo que el ejemplo que le damos de la Casa Fanego tiene esa condición. Va a haber otros ejemplos que vamos a mostrar a nosotros, otros ejemplos que le van a mostrar sus docentes, pero lo que queríamos demostrar con esto no es para que ustedes hagan la Casa Fanego, obviamente, no es lo que van a hacer, pero sí la actitud en relación al tema y en relación a un determinado entorno urbano. Bueno chicos, muchas gracias, nos vemos en una próxima clase teórica. Chao, hasta luego.